recordarán, nuestro título de este taller se llama La mente también se entrena, porque la intención de ello es que podamos sacar de aquí la construcción de un plan de entrenamiento mental centrado en la atención y concentración y acorde a tu especialidad deportiva. Para hacer un breve resumen de lo que vimos el día de ayer, no sé si todos ya se conectaron desde ayer, pero en caso contrario, y también como que nos sirva un poco de refresh, les voy a hacer una síntesis, ¿vale? El día de ayer estuvimos revisando como el objetivo general, revisamos un poco acerca de la teoría sobre la atención, definimos el concepto de atención de distintas formas, hicimos una diferenciación entre la atención y la concentración, hablamos sobre las funciones de la atención y la concentración, pudimos identificar una tipología para entender la atención, en donde definimos lo que es la atención como mecanismo de control, la atención como mecanismo de vigilancia y la atención como mecanismo de selección. El primer ejercicio sencillo que hicimos refería justamente a enunciar entre 3 y 5 elementos o estímulos de la atención de control, de vigilancia y de selección. Hicimos un juego muy simple sobre la atención como mecanismo de selección, en donde les presentaba una lista de palabras que se refieren a colores y estaban presentadas con un color distinto que teníamos que enunciar. Y bueno, por ahí ya uno de ustedes me apoyó para hacer el juego, el ejercicio. Y después ya pasamos a otro ejercicio, que era elaborar una lista de los elementos atencionales que se juegan en tu deporte. Entonces decíamos que la lista inicialmente era de 5 estímulos a los que hay que prestar atención en la competencia, ¿no? O en los entrenamientos, pero que pudiéramos contextualizarlo de antemano. Y después una lista de 5 estímulos que debiéramos ignorar en la competencia o entrenamientos. Como tarea, les pedía yo que esa lista la extendiéramos a 10 estímulos y a su vez que pudiéramos clasificar dichos estímulos en función de los focos atencionales que también revisamos, ¿no? Aunado a ello, vimos los factores que determinan la atención. En ese sentido, identificamos 2 tipos de factores, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Ajá. Y bueno, eso nos sirvió también para poder dar cuenta de los estímulos a los que se enfrentan los deportistas o los entrenadores y cómo van lidiando con el control atencional, ¿no? Vimos los focos atencionales, los 4 tipos de focos atencionales, el amplio, el estrecho o reducido, el interno y el externo, y las combinaciones que se pueden llevar a cabo para poder entrenar esa apertura o enfoque más bien atencional, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que, o cuál es la intención de la sesión de hoy? La intención de la sesión de hoy es general, conocer varias técnicas para entrenar la atención, pero organizarlas, ¿no? Es decir, saber poder clasificar estas técnicas, poder ordenarlas y conocer un poquito más sobre cómo va a ser el plan de entrenamiento mental en atención y concentración con el que estarán trabajando y presentando el día de mañana. Para ello, para dar introducción a esta sesión, me gustaría primero partir de los problemas atencionales a los que se pueden enfrentar los atletas o incluso los entrenadores. Si nosotros analizamos esos problemas atencionales, entonces podríamos controlarlos de una mejor manera o preparar al atleta para que pueda lidiar y afrontar estos problemas atencionales. Entonces, ahí vamos. ¿Les parece bien? Buenísimo. Fíjense bien, aquí les puse una lista breve sobre los distintos problemas atencionales a los que se puede enfrentar el deportista en las circunstancias, tanto de competencia como de entrenamiento.
Y en ese sentido, por ejemplo, la atención a sucesos pasados refiere de un factor intrínseco, ¿no? Es cuando la atención se centra en acontecimientos que ocurrieron en ocasiones anteriores similares a la del presente y que no permiten la concentración y la atención en lo que se está realizando. Muchas veces este problema atencional surge en los momentos de calentamiento o espera previo a la competencia, en ese caso en particular. Pero a veces sucede también cuando en la planificación del entrenamiento deportivo el atleta está aprendiendo una técnica nueva y que a lo mejor la experiencia previa o tuvo una experiencia previa frustrante en donde le costó mucho trabajo aprender esta técnica nueva y entonces es tan intenso ese recuerdo que lo saca de foco y no puede aperturarse a entender, a aprender la técnica, ¿no? Pero también puede estar no relacionada ni siquiera con el hecho, ¿no? A veces puede ser simplemente un recuerdo de otra cosa, no sé, por ejemplo, se me ocurre que el atleta tuvo un problema, una discusión con su familia o con su pareja y entonces llega al entrenamiento con ese pensamiento y entonces ese pensamiento le impide atender al presente y a las indicaciones del entrenador, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a su entorno. Y esa atención a ese suceso pasado, pues bueno, se vuelve este problema, ¿no? Por otro lado, tenemos la atención a sucesos futuros, que esta generalmente se manifiesta en ansiedad. Ajá, es decir, el atleta está atendiendo o su pensamiento está en cosas, consecuencias que él cree que va a tener la realización de lo que está sucediendo en el presente, ¿no? No permite que tenga una atención plena de la actividad que realiza porque está todo el tiempo adelantado, ¿no? Como ayer que nos mencionaban sobre el ajedrez, una persona que ya lleva 10 movimientos adelante o 15 movimientos adelante, ya no es como estratégico para ganar el juego. Entonces, a veces pasa esto. Y digo que es la ansiedad porque quizás sin meterme más hacia ese tema, pero la ansiedad es una respuesta anticipada de la conducta, del pensamiento o de la emoción en el deportista, ¿no? O en el entrenador. Y lo que sucede es que lleva a la mente, a la atención del presente, a estar pensando en cosas que cree que puedan pasar. En el caso de la ansiedad, casi siempre esas cosas que están ahí, a las que le están prestando atención, son negativas, ¿no? Es como, no voy a poder, el otro se ve más fuerte, seguro me va a ganar, ya me veo perdiendo, no pasaré a la siguiente ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Es un pensamiento muy invasivo, muy intrusivo, muy recurrente, o como le dicen a algunos colegas, rumiante, está ahí todo el tiempo, ¿no? Es cíclico. Otro problema tensional que pueden enfrentar los deportistas es poner atención a demasiadas señales, ¿no? Esto se produce sobre todo cuando los estímulos no son suficientemente relevantes y esto puede provocar que el deportista esté desperdiciando una parte de la cantidad de atención que es necesaria para aspectos importantes y primordiales a la hora de realizar una actividad. Entonces, a veces pueden ser que todas las señales sean poco relevantes o que todas sean muy relevantes y entonces hay tanto estímulo que es imposible dedicarse a una cosa, ¿no? Después tenemos el excesivo análisis de la mecánica corporal. Pasa mucho, sobre todo en deportistas que acaban de aprender una técnica y ya la tienen que ejecutar en un evento deportivo porque la estrategia hacia allá va, aunque el tiempo de preparación quizá no fue el suficiente. O pasa también mucho en deportes de apreciación, ¿no? Como por ejemplo en karate los que hacen kata, en taekwondo los que hacen punce, los de gimnasia artística, olímpica, etcétera, nado sincronizado, ¿no? En donde la realización de una actividad viene caracterizada por una buena ejecución de cierta automatización, pero quizá esa automatización no se llevó a cabo en la planificación de manera como
como tan especializada o tan desarrollada, y entonces puede provocar un excesivo fijamiento en la mecánica corporal del gesto y que la ejecución no se viva de manera natural, ¿no? Sobre todo en los deportes de apreciación, algo importante que tienen que entrenar los deportistas es la interpretación de lo que están haciendo, ¿no? Esa interpretación que no se puede describir, nunca alcanzarán las palabras para describirlo en un reglamento, pero que al final de cuentas los jueces lo van a tomar en cuenta, ¿no? Esa interpretación de los movimientos que tiene al final una valoración y que los atletas, al estar analizando excesivamente esa mecánica, pues la empiezan a mostrar más robotizada, ¿no? O no en los tiempos y dimensiones óptimas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, hay que considerar que eso pudiera ser un entorpecimiento de la atención específica en una situación, ¿no? Digo, no es exclusiva de los deportes de apreciación, pero es en donde puede ser más evidente. Después tenemos el deterioro progresivo por impactos emocionales, y aquí, pues bueno, refiere a estas malas experiencias que pueden crear un miedo de que la próxima vez que se realice el gesto, eh, se realice como bajo esa mala experiencia previa, ¿no? Es decir, tuve una mala experiencia y entonces ahora creo que la siguiente ocasión quizá no la viva o no la disfrute de la misma manera, ¿no? A veces los atletas que perdieron en un auditorio un partido o un encuentro deportivo y entonces cuando regresan a ese espacio, como dejó una huella muy importante emocionalmente en el momento anterior, entonces como que pareciera como si la replicaran en ese momento emocionalmente. Este tipo de situaciones suceden muy inconscientemente, a veces no se dan cuenta, a veces sí, ¿no? Y aquí pues es un problema tensional, pero que se puede regular de muchas maneras. Se puede regular desde la propia atención o se puede regular desde el control emocional o incluso psicofisiológico, ¿no? No lo vamos a ver a fondo, pero sí vamos a ver una herramienta para el control atencional nada más. Otro de los problemas que se pueden presentar es el deterioro por autoinstrucciones negativas o dicho de otro modo, el diálogo interno. Ajá, sobre todo los deportes que son muy prolongados en el tiempo, como por ejemplo triatlón, medio fondo y fondo, en atletismo, ciclismo, natación, ¿no? Deportes golf, por ejemplo, que tienen un tiempo más prolongado, que no son como explosivos o de tiempos disminuidos, sucede que pueden darse momentos de mucho diálogo interno, ¿no? Hay ejecuciones que son mecanizadas en un tiempo muy prolongado y entonces la atención no se puede vigilar todo ese tiempo porque es cansado. Entonces, en el momento en el que empieza a ser cansado, la mente empieza a jugar, ¿no? Empieza a hacer lo que se le da la gana. Y en ese momento sucede ese diálogo interno. Ajá, lo que pasa ahí es que el sujeto puede estarse dando indicaciones que no son buenas, ¿no? Indicaciones egodistónicas o que van en contra de su persona, y se empiezan a machacar a sí mismos, ¿no? Si en ese trayecto algo no hicieron bien, el ritmo del tiempo no lo llevan como esperaban, etcétera, etcétera, entonces empiezan a pensar todo lo malo que hacen, lo que no les sale, en lo que se equivocaron, y eso puede provocar después un efecto negativo en su ejecución, ¿no? Muchos ejemplos podrían surgir de ahí, pero lo importante es dar cuenta de que esto es un problema tensional, ajá, y daña el rendimiento deportivo. Y finalmente, pues el agobio que puede compartirse con cualquier otra de las anteriores y que tiene que ver con esta tensión interna estrecha, ¿no? Es decir, que quizá algo no está funcionando bien
y la persona se centra solo en eso y deja de ver todo lo demás. Entonces, digamos que se puede decir que hay una pérdida de la capacidad de cambio focal. O sea, ya no puedo cambiar hacia otro lado, estoy muy centrado en que cometí ese error. Pasa, por ejemplo, mucho en deportes de combate, en donde hacen una primera ronda, un primer round o una primera competencia, cometen un error grave en esa competencia y luego tienen la oportunidad de hacer otra y en esa siguiente ya no la viven bien y siguen pensando en el error que cometieron hace una hora y no cambian el foco atencional. O sea, siguen muy, muy, muy insistentes en ese error, ¿no? En tiro con arco, cuando una flecha importante, decisiva, sale mal, y entonces se queda el pensamiento un largo tiempo y es difícil cambiar el foco, ¿no? Perder un penalti, perder un tiro, etcétera, etcétera. Ese tipo de errores de pronto pueden llevar a este problema tensional denominado el agobio, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí no sé si hubiera alguna pregunta al respecto. Quisiera detenerme, bueno, si hay alguna pregunta, vale que me levanten la manita y si no, igual yo me sigo, ¿no? Mientras ustedes deciden si participan o no, les quisiera detenerme un momentito para reflexionar sobre un proceso que sucede en todos los deportes de preparación que buscamos en algún momento de la planificación del entrenamiento deportivo, que es la automatización y cómo la automatización se puede vincular a favor o en contra de el control atencional, ¿no? A favor o en contra de el rendimiento de la atención, ¿no? Y en este sentido, pues les pongo aquí este texto, ¿no? Dice, la automatización en los actos del deportista desempeña un papel muy importante. El hecho que durante la realización de un ejercicio no haga falta preocuparse de su construcción permite que el deportista concentre su atención en la obtención del mejor resultado, ¿no? Un deportista que ya tiene ciertos gestos técnicos automatizados, entonces va a invertir menos tiempo en controlarlos y va a dejar el tiempo de la atención en sacarles la ventaja y obtener el mejor resultado. Y bueno, la insuficiente automatización en la construcción y coordinación de los movimientos empeora los resultados. Digamos que el deportista que aspira a implementar una nueva marca, a triunfar y además tiene que preocuparse por la corrección técnica, pues se dispersa en la utilización de la voluntad, en el aprovechamiento de los recursos y como lo pueden mostrar algunas experiencias, de pronto se puede ver como incapaz de desplegar esas posibilidades potenciales. Entonces, quizá por ello es que una de las formas en las que podemos quitar tareas extras atencionales es automatizando algunos gestos técnicos, ¿no? Y es lo que todos los entrenadores lo contemplan en algún momento de su planificación. Bueno, pues aquí la reflexión sería dar cuenta de que eso ayuda a que la atención se centre en cosas finas, significativas o importantes para tomar la ventaja deportiva, ¿no? Bien, pues hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? Parece que aún no. Aquí, Isabel, Ana Isabel, adelante, adelante, te escucho. Es Hola, buenas tardes. Entrenadora, pero ya no alcancé a ver de qué maestra. Voleibol. Voleibol, bienvenida maestra, a sus órdenes. Pues no, nada más te quería compartir mi experiencia. Yo estuve en selección nacional y entrenábamos 8 horas diarias, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Y bueno, las cosas han cambiado muchísimo. Pues antes no nos decían el por qué ni el para qué hacías tal o cual cosa, ¿no? Pero creo que teníamos una disciplina oriental, nuestro entrenador era coreano. Entonces, imagínate la disciplina que tenían y tanto en los entrenamientos, la automatización, como dices, hasta cerrando los ojos podíamos hacer cualquier ejercicio porque ya era tanto el entrenamiento y yo, bueno, ahora como entrenadora estoy casi segura que el agobio, la indecisión, los nervios que te da antes de un partido es porque tu preparación física y técnica
no es lo suficientemente buena, porque eso te da la seguridad en cualquier partido, ¿no? Cuando tú estás consciente que trabajas al 100 y que tienes la técnica dominada, no tienes por qué tener miedo en un partido. Al contrario, eso te da la seguridad de poder ganar ese partido y enfrentarte ante cualquier rival. Hablabas ayer de que nos impone ver un equipo alto o el uniforme, o ahorita hablabas de que nos enfrentamos con tal equipo y ya estamos predispuestos, híjole, es que ese equipo está bien fuerte, no le vamos a ganar, y bueno, yo aprendí que no los vas a cargar, y por eso tienes que desarrollar habilidades para poder suplir esas deficiencias, ¿no? Como jugador. Entonces sí es muy importante que los alumnos se den cuenta de que todo depende de cómo trabajes tú. Así es. No es de que nada más me paro y hago como que me muevo. O sea, no, el deporte no es así. O lo haces o lo haces. Así de fácil. Y bueno, pues agradecida de verdad de que nos des todo este material, porque creo que para nuestros alumnos es muy importante y es como una manera más fácil de entendernos a nosotros, qué es lo que queremos de ellos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. En efecto, algo que menciona que también ayuda mucho a entrenar o a adecuar o asistir al proceso atencional y de concentración es la disciplina, así como lo comentaba la maestra, ¿no? Si trabajamos la disciplina, es más probable que la atención no se tenga que estar trabajando todo el tiempo bajo técnicas específicas. Si hay disciplina, seguramente va a haber atención, ¿no? Maravilloso. Bien, pues miren, para poder continuar, les voy a presentar este esquemita que tenemos acá. Y este esquemita les va a ayudar a ordenar más la información que estuvimos trabajando, tanto la sesión de ayer como lo que se viene la sesión de mañana. Ajá. En la sesión de mañana, ustedes van a ser los principales protagonistas y yo estaré de la mano de ustedes asistiendo y tratando de guiarlos en ordenar mejor la información que ustedes mismos van a desarrollar. Hoy todavía estaré más activa, pero mañana ustedes van a ser los protagonistas, los principales desarrolladores de esta información. Entonces, por eso quiero iniciar con este esquema que lo vamos a estar repitiendo varias veces y es con la intención de entender hacia dónde y cómo podemos construir un plan de entrenamiento de la atención y la concentración, ¿no? La primera parte implica identificar las demandas atencionales de tu deporte. Ajá. Ya lo estuvimos haciendo ayer, si se dan cuenta, el hecho de que ayer estuviéramos revisando estos ejercicios que hicimos, pues, de los focos atencionales, de los estímulos que hay que atender y los que hay que ignorar, etcétera, etcétera. Entonces ya llevamos un paso adelante. Identificar las demandas atencionales de tu deporte. Ese deporte que no me puedo perder, que es obligado, que es necesario para tomar la ventaja sobre el mismo, ¿no? Y el siguiente paso implicaría identificar las necesidades atencionales personales. Aquí es en donde el mundo se nos puede ir un poco encima, pero solo un poco, realmente no mucho. Cada uno de ustedes puede diseñar con las mismas técnicas que veremos más adelante algunos ejercicios para ver cómo está trabajando la atención su deportista. E incluso ustedes mismos, una vez que enlistaron las demandas atencionales de su deporte, con esa lista poder crear un espacio como de modelaje, un entrenamiento de modelaje en el que pongan a prueba a sus propios atletas y ver si van cumpliendo con una lista de cotejo con la atención y el compromiso sobre las demandas atencionales que tú previamente definiste. Así es como también puedes evaluar tus necesidades atencionales. Ahora, si te quieres ver más integral y más profesional, podrías solicitar la asistencia de un psicólogo o psicóloga del deporte que te asigne algunas pruebas específicas de la atención y que puedas usarlas como complemento, ¿no? Yo lo que quiero que sepas es que, claro, todos quisiéramos tener un equipo transdisciplinario en nuestro con nosotros, ¿no? Para asistir a nuestros atletas, ¿no? Tener el nutriólogo, el fisioterapeuta, el psicólogo, el preparador físico, etcétera, etcétera, ¿no? El médico y tal.
Y sin embargo, a veces no es así y tenemos que recurrir a los recursos que tenemos a la mano. Entonces, ¿qué te sugiero en esta parte? Si no cuentas con el apoyo de un psicólogo del deporte, entonces la sugerencia es que tú utilices tu lista de demandas del primer paso y la hagas como una especie de rúbrica o cotejo. Haces un formatito en donde pones como de mayor profesionalismo sobre la demanda atencional hasta totalmente disperso. Y pones los nombres de tus atletas, los pones en el escenario y vas observando y anotando, palomeando las cosas que ellos pueden tener más dominio y aquellas que de pronto de plano se les van, ¿no? Eso te puede servir. Y otra cosa que puedes hacer también es que todas las técnicas que vamos a revisar el día de hoy, las puedes usar como medio para ver qué tanto atiende y ponerte parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuántos estímulos puede atender y por cuánto tiempo, su rapidez de procesamiento y atención, su capacidad de memoria y bueno, podemos hacer infinidad de combinaciones y ustedes son los que van a crear esto, ¿ok? Van a decidir en función de lo que más les sirve. Yo ahorita pues no me quiero detener en un deporte, porque si me quedo en ese deporte, el 10% de los que están aquí va a decir, ah, qué padre, pero el 90% va a decir eso que a mí no me sirve, ¿no? Entonces, por eso no quiero focalizarlo en un deporte en particular, sino darles a ustedes la apertura de que lo vayan construyendo y yo pues ir dirigiendo más adelante. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, el tercer paso sería, ahora sí, planificar las actividades y las técnicas de atención. Ajá. ¿Y qué se sugiere para ello? Aquí les presento tres momentos. Me faltó colocar uno más, que es la orientación de la atención, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero no hay problema. Es decir, son tres cosas sobre las que vamos a planificar. Uno, técnicas para orientar la atención. Por decir, mi atención está acá, entonces yo tengo que orientarla, dirigirla hacia acá. Dos, técnicas para jugar con focos atencionales, es decir, que el atleta tenga la capacidad y ya tenga como, digamos, el dominio de decir amplio externo, amplio interno, ¿no? Reducido externo, reducido interno. Y que pueda jugar con ese enfoque atencional, ¿no? Que pueda jugar con ese enfoque y que lo haga a conciencia y voluntad. Si él lo entrena primero en aislado y luego lo hace a conciencia y voluntad, y luego lo ponemos a prueba en diferentes escenarios o contextos deportivos, pues entonces estamos armando un atleta súper poderoso en ese sentido. No sé si me doy a entender. Entonces, bueno, y luego la siguiente parte sería trabajar o planificar técnicas que sean específicas para la atención y la concentración. Ajá. Entonces, digamos que son 4 cosas. Voy a repetir una vez más. 1, técnicas para orientar la atención. ¿Hacia dónde va? Va para acá, ¿no? Corrige esa atención. 2, focos atencionales. Amplio externo, amplio interno, reducido externo, reducido interno. Y 3, técnicas de atención y técnicas de concentración. ¿Vale? Todas esas las vamos a ver, entonces no se angustien demasiado, solamente quiero que lo tengan bien ordenado para que su planificación les quede satisfactoria y avancemos correctamente, ¿vale? Por aquí tengo una mano levantada. Adelante, profesor Andrés, bienvenido. Buenas tardes a todos, maestra. Algo de la diapositiva anterior, hablaban dentro de esos problemas atencionales, maestra. Sí, me llama mucho la atención la última, el famoso agobio. Ese agobio, cómo afecta en cada uno de los deportistas, inclusive a nosotros como entrenadores. Pero hay algo muy importante que utilizamos, yo creo que es un agobio, pero le ponemos una máscara de que utilizamos la frase que hay que saber manejar, ¿sí?, la presión. Así es. Yo creo que esa palabrita que utilizamos nosotros es que ese atleta, ese deportista no sabe
o todavía queremos utilizar diferentes técnicas para que sepa manejar la presión. Entonces yo creo que ahí hay muchos factores que afectan. Totalmente. Ahorita estoy viendo el agobio, me llama mucho la atención hacia dónde nos lleva precisamente ese agobio, inclusive de una persona que se prepara físicamente bien, pero si no está preparado mentalmente, pues yo creo que las posibilidades del éxito se caen. Mucho depende también de esto, ¿no? Totalmente. Hay veces que nosotros como entrenadores estamos muy agobiados y no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo a nuestros equipos o a nuestros atletas o a nuestros participantes. El agobio del recurso, el agobio del uniforme, el agobio de la inscripción, el agobio el viaje, y no nos damos cuenta. Y tenemos a lo mejor una muy buena planeación, pero ese agobio llega a ver hasta nosotros tener el resultado y que, híjole, no lo obtuve. ¿Y por qué no lo obtuve? El análisis yo creo que inicia como parte de nosotros, un autoanálisis interno. Y ahí es donde hablaba esos focos, hacia dónde, qué tanto quiero ver, qué tanto quiero analizar o qué tanto quiero rascarle yo a eso. Entonces, normalmente yo utilizo la palabra presión, pero ante la presión hay un agobio. Ese es mi comentario, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Sí, yo creo que sin duda la presión y el agobio como tal interfieren con nuestra atención en un evento competitivo o incluso de entrenamiento, ¿no? Y más adelante les voy a presentar técnicas que podríamos utilizar, pero desde la atención. Digamos que esta presión y este agobio se puede tratar de muchas maneras. Por ejemplo, se puede tratar incluso psicofisiológicamente, ¿no? Ahora los psicólogos utilizamos mucho aparatos tecnológicos para asistir a los atletas en la regulación de su ritmo cardíaco, de su temperatura periférica, de la actividad eléctrica de la piel, de su respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también a veces lo atendemos, esa presión y ese agobio, desde un sentido más de cognitivo y de racionalización también se puede, ¿no? También ese agobio se podría, por ejemplo, atender desde el control emocional. De muchas maneras se puede atender y lo ideal es que estemos armados de todas las posibilidades y que los atletas, porque cada atleta pues puede responder mejor a una técnica distinta, ¿no? Lamentablemente hoy no hablaré de control de estrés y ansiedad, que me encantaría, a lo mejor más adelante lo hacemos. En esta ocasión solo me toca la parte de atención y concentración. Y entonces, por lo mismo, en esta ocasión hablaré de una técnica con la que podemos afrontar el agobio, pero desde el control atencional, ¿vale? Bien, 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 buenísimo. Y entonces estábamos aquí. Ok, a ver. Entonces, pues bueno, las técnicas para entrenar la mente en atención y concentración las puse así, ¿no? Yo les voy a presentar técnicas para orientar la atención, técnicas para entrenar la atención y técnicas para entrenar la concentración. ¿Están súper listos? Vale, buenísimo. Voy a explicarlas. Ustedes tendrán que tomar bien esas notas que les sirvan porque eso después ustedes lo van a reunir y lo van a poder adaptar en función de su contexto y van a pensar cuándo es el mejor momento para aplicarse ya cuando estén trabajando en grupos. ¿Vale? Entonces, empezamos con técnicas para orientar la atención. Técnicas, me voy a ir como cosas muy simples y luego cosas quizá un poco más complejas. Seguramente ya han ustedes escuchado esta técnica llamada autoinstrucciones. Es una técnica que ya tiene mucho tiempo, pero que aunque ha estado en boca de todos o de muchos, es preciso ordenarla y conocerla como en función, pues, de nuestro objetivo que es orientar la atención, ¿vale? En esta misma idea, llevar a cabo autoinstrucciones implica crear verbalizaciones alternativas de carácter adaptativo en función del contexto en el que están nuestros atletas.
Este tipo de instrucciones se pueden utilizar en dos tipos de situaciones. Por ejemplo, una que sería en una situación general de competencia o de entrenamiento y que pueden ir encaminada a mantener la concentración. Entonces, aquí utilizo una verbalización adaptativa para mantenerme concentrado. Ajá. Pero la otra, digamos que la otra situación o la otra opción es que utilicemos autoinstrucciones en una situación puntual de ejecución en la que el sujeto puede verbalizar aquellas acciones que lo conducen a una optimización del rendimiento. Entonces ya vemos que son dos cosas distintas, ¿no? Se recomienda el uso de esta técnica con deportistas que presentan indicadores bajos de autoestima, de autoeficacia y como una técnica básica para mantener la motivación durante la competencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos distinguir dos tipos de entrenadores que promueven ciertas instrucciones que después los atletas utilizan de manera interna y autónoma. Entrenadores que son más orientados al éxito y entrenadores que son más orientados a la tarea. Los primeros van a ser entrenadores que suelen dar indicaciones más dirigidas hacia la persona del atleta, ¿no? Como por ejemplo, buenísimo, lo haces perfecto, me encantó, sigue así, y motivan mucho el ego del deportista, ¿no? Orientados como a ese ego, al éxito, al ego, a tal. Entonces, mucho apapacho y mucha porra al deportista en específico. Y el deportista, cuando tiene que orientar su atención en ese momento, lo que hace es escuchar lo que el entrenador en algún momento le dijo, pero se lo da como una indicación imperativa a sí mismo. Ajá. Eso puede tener un riesgo importante. ¿Por qué? Porque las autoinstrucciones implican que tú sigas la indicación, la verbalizas, ¿no? Te das la indicación que es imperativa y entonces tratas de ejecutar en esa dirección. Por otro lado, hay entrenadores que se orientan a la tarea y esos entrenadores son muy valiosos, puesto que no utilizan tanto los halagos, sino indicaciones más de tipo técnico. Y cuando son indicaciones más de tipo técnico, ayudan mucho al deportista a que un comportamiento que no le servía dentro de su entrenamiento, dentro de la competencia, pues entonces rápidamente se corrija sin una implicación emocional. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que se utilicen autoinstrucciones, son indicaciones verbales que se dice a sí mismo el atleta, pero que se dirigen hacia una adecuación de la conducta. No hay una implicación emocional, simplemente es dirigir una indicación, ¿no? Que puede ser acelera el ritmo, ¿no? O que puede ser levanta la rodilla, o que puede ser vete más a la derecha o dirígete a la derecha, ¿no? Indicaciones que son objetivas, que carecen de contenido emocional o afectivo, que son cortas y que mueven el comportamiento del deportista. Entonces, en el caso, si tú eres deportista, te sugiero que hagas este tipo de autoinstrucciones primero en ejercicios durante tus entrenamientos, en donde puedas escribir frases que son imperativas, cortas, muy, muy cortas, y que refieran a elementos más de tipo técnicos o tácticos, o teóricos de acuerdo al reglamento. Si tú eres un entrenador y quieres fomentar esta técnica con tus atletas, antes sugiero que todo un entrenamiento, si tú le vas a decir al atleta, vamos a definir tus autoinstrucciones o tus verbalizaciones. Antes de que lo lleves a ese momento, todo el entrenamiento previo debiera estar como basado, o se sugiere que esté basado en solo indicaciones igual, técnicas sin contenido emocional o afectivo, cortas, claras y en momentos precisos o claves en los que quieres que el atleta corrija la conducta. Ese día solamente, si suele ser un entrenador
muy emotivo, muy cariñoso, muy apapachador, ese día no vas a dar ninguna indicación emocional, sino ni que eleve o aumente el ego de tu atleta. Te vas a dirigir únicamente a la tarea y vas a tratar de ser muy objetivo en ese sentido. Durante todo el entrenamiento, en esa misma línea, durante todo el entrenamiento, el deportista va entendiendo esas indicaciones que das, las va procesando, las va adecuando o adaptando a su sistema cognitivo de entendimiento y de organización de la información. Y cuando tú ya lo lleves a que él construya sus autoinstrucciones, lo más probable es que se refiera a ese último experiencia que tuvo contigo. Y lo más probable es que utilice frases más como congruentes y coherentes para autoinstruirse, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta sobre esta primera técnica? ¿O algo más que quieran comentar sobre esta técnica? No sé si queda clara esa indicación. Vale. Ok. Adelante, aquí tenemos a Mónica Arias, es colega, Mónica, y trabaja con fútbol americano. ¿Sí? ¿Es ¿Qué así? tal? Buenas tardes. Sí, así es. Hola, buenas tardes. Adelante, Saludos a adelante, todos. bienvenida. Ok, aquí nada más sería duda. Para promover una, eficientizar, ¿no? El rendimiento del jugador, entonces nos iríamos más hacia la tarea, enfocarse hacia la tarea y no involucrar la parte de la motivación. O sea, ¿no se pueden conjuntar ambas? No, bueno, no, creo que utilizar el concepto de motivación en ese contexto sería un poco un error, porque digamos que la motivación no siempre se tiene que asociar a elevar el ego, sino la única condición más bien, o para ser más precisa, sería Ajá. que no involucremos el ego. Entonces, Ok. digamos que es como una preparación. Yo quiero preparar a mi atleta primero para que pueda ejecutar bien su ejercicio de autoinstrucciones. Entonces, yo primero lo preparo. Es como prepararle el terreno, el contexto y a lo mejor sin que él se vaya dando cuenta, pero con una intención tuya como entrenador o como psicólogo, ese contexto previo que tiene no va a estar lleno de elevar su ego, ¿no? Ahorita no vamos a trabajar su autoconfianza, simplemente vamos a dirigirlo, preparar el terreno Hacia para la que él ejecución. pueda enunciar adecuadas autoinstrucciones y que sean efectivas o que realmente provoquen un cambio en su conducta. Por ejemplo, una autoinstrucción que también se utiliza como palabra clave o anclaje, muchas veces es el venga, vamos, tú puedes. Ajá. Pero ese tipo de autoinstrucciones o de anclajes no tienen, o hemos detectado que no tienen una significación real en el atleta y no modifica su conducta y no, digamos, no es, o no provoca un cambio suficientemente estable. Puede ser que haga un pico muy, muy pequeñito, pero luego ya otra vez la conducta se regresa como estaba anteriormente. Entonces, Ok. lo único que se sugiere, motivación puede haber, ¿no? Siempre y cuando no se oriente al ego, sino se oriente a la tarea, ¿no? Ok. Eso. Sí, porque es una conducta recurrente en algunos entrenadores, ¿no? Así es, Ok, así es. perfecto. Sí, muchas gracias, Moni. Gracias a ti. Bueno, pues entonces, dicho esto, pues la idea es, qué bueno que lo comenta Moni, sí es cierto, pasa mucho que los entrenadores, cuando están de buen humor y cuando ven que las cosas salen bien, es inevitable que digan, excelente, buenísimo, bravo, te salió genial, ¿no? Y no se da cuenta de que está elevando el ego y no está promoviendo que la conducta se repita, pero en el entendimiento técnico de la misma. Entonces, las autoinstrucciones así no tienen un impacto cuando queremos una conducta específica, por eso es esto, ¿no? Pero bueno, vamos a la siguiente técnica, que sería para orientar la atención, o sea, para regresar la atención a donde debe de estar, que sería la detención del pensamiento, ¿no? Esta técnica se tiene que entender en un contexto también complejo, parece muy simple, pero hay que entender cómo, cuándo, por qué y para qué llevarla a cabo. Si solamente pensamos en detención del pensamiento, la técnica se puede
a ser muy simplista y no tener el efecto que esperamos. Ajá. Para poder entender la técnica de detención de pensamiento, antes tenemos que explicarle al deportista o si tú eres deportista y me escuchas, antes tienes que dar cuenta de que tiene que haber un momento para pensar. Y tú puedes definir cuál momento es el oportuno para pensar, pero lo tienes que respetar. Por decir, puede ser que yo voy a ir a una competencia o voy a ir a mi entrenamiento, estoy pasando por momentos difíciles de mi entrenamiento y sé que hay cosas que me preocupan en general y en específico. Entonces, ante esa disposición, lo que yo tengo que trabajar primero es que en mi día voy a designar un momento para pensar. Ajá. Ese momento para pensar lo voy a tener muy bien planificado, ordenado en mi día. Puede ser en la noche, cuando ya terminó el día, ¿no? Antes de irme a cenar o de irme a dormir o yo qué sé. Y ese momento de no pensar, se sugiere que es un momento en donde estés en calma, en donde no tengas distractores y que le dediques como tu intención y tu implicación a ese momento. Bueno, una vez que ya entendimos esto, ahora vamos a ver cuándo y cómo se puede utilizar. La detención del pensamiento se utiliza cuando llega un pensamiento intrusivo, invasivo, recurrente, rumiante o como tú le quieras llamar. Puede ser que tú estás entrenando y en eso se posiciona un pensamiento que es tú no puedes, te está saliendo mal, ya lo intentaste 80,000 veces y aún así sigue sin salirte el ejercicio, ¿no? O estás en la competencia y el pensamiento es, el otro se ve más fuerte, mira el equipo que trae detrás, sus uniformes y todo lo tiene muy ordenado, mira el entrenador con el que llegó, y entonces el pensamiento ahí está. Esa es la indicación, esa es la clave, la indicación que te dice que tienes que aplicar la técnica. Ajá. En cuanto detectas el pensamiento, ahí está. Entonces es lo primero, detectar que está ahí. Después vamos a utilizar una palabra clave que tiene que llevar al deportista a detener ese pensamiento, a pararlo por un momento, ¿no? En este sentido, puede ser que yo diga stop, para, detente, alto, déjalo, blanco, negro, yo qué sé, o sea, como una cosa que sea muy simple, solo una palabra que sea muy simple y que me permita detener ese momento, ¿no? ¿Qué se acompaña con la palabra clave? Se acompaña un pensamiento rápido de dar cuenta que se deja el pensamiento al momento de pensar. Es decir, tengo ese pensamiento rumiante. Alto, ya di cuenta que tengo ese pensamiento rumiante. Ese pensamiento lo voy a guardar o lo voy a dejar para el momento de pensar, el tiempo de pensar que yo ya dije que voy a tener. ¿Sí me explico? Entonces lo dejo ahí. Enseguida de que yo acompañe mi palabra clave con saber que lo dejaré para el momento de pensar, ¿no? Es como, te encargo tantito esto, ¿no? Aquí está mi pensamiento invasivo. Te lo encargo tantito. Se lo dices a otra sección de tu pensamiento. Te lo encargo tantito, al rato lo checamos, ¿no? Y lo que sigue es ejecutar una técnica de distracción. Si no hay una técnica de distracción, vamos a, en lugar de avanzar la flechita para acá, lo que va a pasar es que me voy a regresar aquí, y me voy a regresar aquí, y me voy a regresar aquí, y entonces ya no hay efecto. Ahora, ¿qué técnica de distracción? Puede haber muchísimas y cada uno podrá diseñar la propia, pero por ejemplo, la idea con esto es que el deportista ponga en juego toda su atención hacia una actividad que es cero amenazante. Por ejemplo, contar del 10 al 0, de 3 en 3, o de 5 en 5, o de 7 en 7. Tiene que hacer operaciones matemáticas que implican que yo esté pensando, porque tengo que resolver esta problemática, ¿no? Entonces, ahí me voy. 100, 97, 94, 91, 90, y entonces ahí estoy pensando, ¿no? Es una operación que tengo que resolver, ¿no?
A veces la técnica de distracción no es eso, sino puede ser describir a detalle, con lujo de detalle, un objeto, ¿no? Por ejemplo, yo me voy hacia una libreta y entonces tengo la libreta. Esta no me sirve mucho porque creo que ni tiene tantas cosas, ¿no? Pero buscar algo que tenga muchas cosas y digo, la libreta mide aproximadamente 10 por 20 centímetros, tiene un espiral negro, tiene unas letras en color plateado que dicen 2020, tiene otras letras que dice cuaderno de notas, tiene un escudo, tiene un tal, y entonces me voy detalle por detalle diciendo todo lo que tiene un elemento, ¿no? Otra técnica de distracción puede ser, voy a hacer una llamada o voy con el coach y le pregunto alguna cosa que me distraiga 3, 4 minutos. Con 2 minutos o 3 máximo, ya. Ese pensamiento invasivo o intrusivo en el momento ya se detiene y es muy difícil que regrese como tal, ¿no? Máxime si ya tengo que pasar a presentar mi justa deportiva o lo que sea. Después de que ejecuto esta técnica de distracción, ya en la noche tengo que usar el momento de pensar. Ojo, si yo no uso el momento de pensar y ya me quedé con esto, me sirvió tal, ya pasó, ese pensamiento se va a presentar otra vez. ¿Sí? Más, a lo mejor mañana, a lo mejor pasado mañana, a lo mejor en otra competencia, a lo mejor tal. Entonces, el momento para pensar se tiene que utilizar. Entonces, si yo ya dije que en la noche antes de dormir, pero ya me siento muy cansado, pues voy a hacer un esfuerzo pequeñito para escribir. Ajá. Ahora, se sugiere mucho escribir, porque si yo escribo ese pensamiento que tenía pendiente, entonces, cuando lo vea, eso que escribí al día siguiente, algunos momentos después, la mirada va a cambiar importantemente. El significado también puede cambiar, pero además es probable que encuentre una solución a eso. ¿Por qué? Porque mi mirada se refresca, cambia tal y tengo oportunidades. ¿Sí me explico? Entonces, si yo solo me voy a detención del pensamiento, decir stop y ya me quedo ahí, no tiene un efecto tan importante. ¿Qué advertencias o qué sugerencias pongo con esta técnica? Que se entrene mucho. Si esta técnica no se está entrenando, practicando, jugando, tal, no enseñamos al cerebro que tiene la posibilidad, que es potencialmente óptimo para ejecutarlo y para que sirva. Entonces hay que ponerlo a prueba, hay que ponerlo a prueba, hay que trabajarlo, ¿no? Cada que se puede estarlo trabajando. Y bueno, pues no sé si hay alguna duda con esto. No es sencillo, la mente nos juega muy complicado y se puede utilizar en conjunto con otras cosas, ¿no? Como la respiración, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto? Por acá, Lucero. Adelante, Lucero. Hola, sí, mi Hola. pregunta es como, por ejemplo, al momento de los nervios, o por así decirlo, ¿se podría usar esta técnica en competencia? Se puede usar esta técnica, pero en el área de calentamiento, si tienes este momento, sí. Ojalá que esto no te pase cuando ya estás, por ejemplo, en el combate, ¿no? Ojalá que no. Pero, por ejemplo, sí te quiero platicar, Lucero, y que a mí me ha funcionado con algunas atletas, que se pueda utilizar ya más rápido una vez que se ha entrenado varias veces en el round, o sea, en el descanso del round, porque en el caso de taekwondo sí hay momentos de descanso entre un round y otro, y si te quedas en stop y tu técnica de distracción la puedes llevar a cabo en 5 segundos, 10 segundos máximo, te quedan 30 segundos muy buenos para escuchar al coach y corregir tu competencia o adecuar tu competencia. Pero, por ejemplo, también te voy a platicar, si tú, por ejemplo, utilizas esta técnica, a mí me pasó, porque la idea es que no estén aislados y que no la queramos utilizar a la mera hora, ¿no? Me pasó a mí en una Olimpiada Nacional en el 2018 con el equipo de Taekwondo precisamente. Yo había entrenado previamente o preparado y trabajado con un grupo pequeño, pero llevábamos una delegación de 64 atletas.
Entonces, pues obviamente había muchos que no habían entrenado nada de esto, ¿no? Y tuve 2 casos en donde hubo, como tú dices, antes de la competencia, en el área de calentamiento, mucha angustia, mucha presión, mucha ansiedad, mucho estrés, ¿no? Y entonces, con una persona, antes de hacer esta detención del pensamiento, primero traté de hacer una regulación del estado psicofisiológico. Es decir, ella estaba con un ritmo cardíaco súper acelerado y todavía ni calentaba, ¿no? O sea, se había estirado tantito, pero no había hecho nada de ejercicio aeróbico como para que su ritmo estuviera tan acelerado. Al mismo tiempo, estaba sudando mucho en las manos y pues obviamente su respiración muy acelerada. Entonces lo que hice fue primero tratar de regular un poco la respuesta psicofisiológica, ¿no? O sea, respira, relaja. Ya cuando ella estaba como más calma del fisiológico, nos quedaba la parte de la mente. Y en la parte de la mente utilicé detención de pensamiento y nos fue bien, ¿no? Otro chico con la misma situación, trato de aplicar lo mismo y no llego ni siquiera a la parte de detención del pensamiento, porque la parte de regulación psicofisiológica tan solo ya no podía avanzarla, ¿no? Y cuando intento aplicar esta, pues entra por aquí, sale por acá y yo sigo con mi idea y por mucho que tú hables, yo ni siquiera te escucho. No sé si me doy a entender. Entonces creo que para que esto tenga un efecto deseado y en los momentos precisos, como tú dices, la competencia, antes hay que entrenarlo varias veces, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes estos topes, Lucero, de que, pues viene tal escuela o voy a ir a tal lugar y vamos a tener un tope. Ese momento utilízalo, ¿no? No, pues estoy aprendiéndome una nueva técnica y me ha costado trabajo y empecé a tener un pensamiento no muy bueno. Ocupa otra vez la técnica, de principio a fin, y verás que una vez que tú ya la hayas reforzado varias veces, tu cerebro solito te va a ir indicando que la uses en los momentos de mayor crisis, ¿no? Y que pueda tener un efecto positivo. ¿Vale, Lucero? Sí, es que lo que a mí me pasa es que mi como somatización es vomitar o ir al baño cuando tengo como muchos nervios. Entonces, precisamente así como por estar pensando en quiero vomitar en el área, no quiero vomitar en el área, sí necesito como alguna técnica para evitar eso. Entonces, por eso preguntaba. Sí, claro, te puede servir, ¿no? Estos efectos fisiológicos que tienes son de ansiedad. Entonces, te puede servir, pero tendríamos que ocupar otras técnicas también para trabajar la ansiedad. Creo que sí se puede, creo que sí podríamos. Ojalá más adelante yo pueda presentarles algunas técnicas para el control del estrés y la ansiedad y me dedico a ello y sí hay muchas cosas que puedes hacer, Lucero. Bien, pues seguimos ahora con Hugo de Esgrima. Hugo, adelante. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Aquí Hola. una pregunta, aquí en la técnica de distracción, ¿qué tan eficaz puede ser hacer la parte de las, se me fue el nombre, ¿Distracciones? Ajá, de la técnica de distracción, Ajá. hacer esta parte de la, bueno, es la rutina, sí, son las rutinas precompetitivas. Ok, rutinas precompetitivas, o sea, a ver si lo entiendo bien. Llega tu pensamiento evasivo, lo detectas, dices la palabra clave para detenerlo y utilizas una rutina precompetitiva. Como por ejemplo, hay gente que se acomoda el cabello, hay gente que revisa sus implementos y los va enunciando. Exacto, sí. Mira, Hugo, tú tienes mucha experiencia, me parece. ¿Ya has estado con psicólogo deportivo? Sí, de Claro. hecho, Buenísimo, muy bien. lo que había hecho esta situación era de que justamente antes de subirme a la pista, es obviamente esta parte del pensamiento, como tú tenemos por lo menos entre 2 minutos o 1 minuto para preparar todo, conectarse y todo eso. Entonces, en esta situación, ahí es donde entra esta parte de la atención y las rutinas. Así es. Entonces, Así es. sí era digamos, esa pregunta. Sí, Hugo, maravilloso. Pues muchas felicidades que ya estés utilizando tus ejercicios y claro, la puedes adaptar. Tu técnica de distracción, por decirlo de algún modo, puede ser tu rutina precompetitiva, como estos pequeños ritos que hacemos, y que te ayudan como a regresar al foco y a sentirte como, tanto físicamente como mentalmente más cómodo, ¿no? Claro, bien, muy bien, Hugo. Gracias.
Bien, no sé si alguien más quisiera comentar algo sobre esta técnica. Bien, pues por ahí ya tenemos 2 técnicas que nos pueden ayudar a orientar la atención. Ahora me voy con técnicas para entrenar la atención, ¿vale? Técnicas para entrenar la atención. Hay muchísimas y una sola nos puede dar 80,000 variantes. Vamos con una súper básica, pero que tiene efectos bien, bien interesantes, ¿no? Esta técnica es la técnica de rejillas y las rejillas tienen 80,000 variantes, ¿no? Lo que vamos a hacer es elaborar una tabla que tenga 100 cuadros. Ajá, una tabla, aquí me salió rectangular, pero bueno, pueden ser de la misma medida en lugar de rectángulos que sean cuadrados, cuadros pues, y son 100 espacios. Estos 100 espacios van a tener números de 2 dígitos. Todos los números son de 2 dígitos y están ordenados del 00 al 99, más bien, aleatoriamente ordenados del 00 al 99, ¿vale? Una de las indicaciones para poder practicar y entrenar la atención puede ser que tú le digas al atleta que marque líneas rectas en orden de menor a mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí voy, busco el 00 y del 00 me voy al 01. No lo tenía yo ya estudiado, agarré el cuadrito y le seguí. Pero para no perder más tiempo, supongamos que... Abajo del 54 está el 00. Cuarta columna en la segunda. En la cuarta columna, segunda línea. 1, 2, 3, 4, gracias. Ahí. Y de aquí me voy al 1, y del 1 me voy al 2, y del 2 me voy al 3, etcétera, etcétera. Y así me voy, marcando las líneas rectas. No sé si me doy a entender, ¿vale? Y bueno, pues le das un tiempo al atleta. Generalmente una propuesta que hace Marcelo Roffé en su libro Evaluación Psicodeportológica, plantea que se le den 5 minutos al atleta y que se evalúe más o menos en 5 minutos. Llegan algunos al 15, algunos, dependiendo de los deportes, generalmente tiro deportivo, tiro con arco, gimnasia olímpica, llegan luego hasta el 25, 28, ¿no? Deportes como más de conjunto, fútbol, básquetbol, voleibol, llegan al 16, 15, 20, perdón, pues 17, por ahí más o menos. Y bueno, va variando también en función de la experiencia y el dominio de cada atleta, ¿no? Pero aquí estaríamos entrenando la parte de atención, podríamos estar entrenando también la velocidad de procesamiento, ¿no? La atención de vigilancia, la atención de control, ¿no? Y bueno, una variante puede ser que vayamos al revés, que primero sea el 99, luego 98, 97, 90 tal. Otra puede ser que le digas números que tenga que encontrar y que los encuentre lo más rápido posible y le vas asignando ahí. Otra opción puede ser que le hagas operaciones matemáticas cuya respuesta se encuentre aquí en esta tabla, ¿no? Otras opciones pueden ser, en lugar de números, pongas letras, pongas palabras, pongas símbolos y de la misma manera vayas dando indicaciones para que vaya haciendo esta localización de la información, ¿no? Y la rapidez en la respuesta. Se puede trabajar de muchas maneras este ejercicio y, a ver... Y bueno, pues no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto de esto. ¿Cuándo se puede llevar a cabo? Pues depende de tu planificación. Pero si tú, por ejemplo, no sé, quieres como entrenador o como atleta, vas a tener un entrenamiento en donde vas a aprender una técnica nueva o una táctica nueva, pues calienta tu proceso atencional y lo puedes calentar con este tipo de ejercicios, ¿no? Vas calentando el motor atencional y entonces ya después te dispones a entender, a analizar lo que tienes que aprender y a ejecutarlo. Vamos a ver. Bueno, si no hay duda de esta, me voy a seguir hacia la otra técnica, ¿vale? Maestra Diana, Teresita Maldonado pregunta si se puede usar un sudoku o sopa de letras dependiendo del deportista. Claro, también se puede utilizar un sudoku, pero el sudoku no está trabajando como tal la atención. El sudoku yo lo utilizaría para
el ejercicio anterior que mencionamos como distracción de la atención, o sopa de letras también ahí, pero como tal no, porque implica muchas otras habilidades cognitivas, entonces ya no trabajas como tan puramente la atención. En Sudoku, además de estar viendo los números, tienes que hacer operaciones matemáticas, ¿no? Y la operación matemática está por encima de la atención propiamente dicha. Entonces, digamos que sí, puede servir, aunque se complejiza más, ¿no? Aquí no está complejizada, sino es una atención más vigilante, más de control y de velocidad de respuesta también, ¿no? Muy sencilla, pues. ¿Qué más? Bueno, si no hay otra duda, me voy a pasar a un ejercicio muy simple. Sigo, a ver acá. Perdón, ¿alguien comentó algo o me sigo? No, ¿verdad? Bueno, a ver. Bueno, este es un pequeño video que no sé por qué, no sé. Espérenme tantito, voy. No sé por qué no se reproduce. Voy. No se quiso reproducir. Bueno, ¿cómo le hago? En este video, lo que sucede es que se presenta primero una serie de números, como lo vemos aquí, son 9 números, están ordenados de esta manera, pero pueden ordenarse de otra forma, no es necesario que estén ahí. Se puede hacer en una pantalla o se puede hacer en la pared y tú pones post-its en la pared con los números y a continuación tienes que señalar o presentar los números de manera visual, pero también de manera auditiva. En el video lo que sucedía era que, por decir, se pintaba de color azul el 1, luego se pintaba el 5 y luego el 7. Y entonces, mientras se pintaba el 1, se escuchaba 1, luego 5 y se pintaba el 5, luego 7 y se pintaba el 7, ¿no? Lo que tiene que hacer el atleta es replicar, pero señalando con la mano a continuación. 1, 5, 7, ¿no? Al principio puede ser que solo le pidas la mano derecha, luego la mano izquierda, luego las dos manos. Y los ítems se van complejizando. Ajá. Lo natural en atención y memoria es que nosotros podamos trabajar con entre 5 y 9 ítems. Ajá. Ahí, entre 5 y 9 ítems, es como lo que cualquier ser humano tiene capacidad para trabajar. Pero hay unos que empiezan a trabajar cada vez más ítems, en donde ya estarías trabajando más memoria que atención o rapidez. Entonces yo sugiero que si quieres trabajar principalmente atención y rapidez, pero de manera transversal, sin complejizarte demasiado, un poco de memoria, puedes trabajar empezando con 3 ítems, 4, y la parte fuerte empieza entre 5 y 9 ítems, en donde tú le pones los números cada vez más rápido y él tiene que responder más rápido, ¿no? Te digo, puede ser con mano, puede ser con una mano, con la otra mano, con las dos manos, ¿no? Hay deportes que se pueden adaptar a los pies, ¿no? Por ejemplo, supongamos en fútbol, puede ser que el futbolista o el atleta los coloca estos números en lugar de la pared, los coloca en el piso, está en la parte de atrás, haciendo, no sé, como un spinning en el mismo lugar, moviendo los pies todo el tiempo, y en eso recibir una indicación del entrenador sin que lo tenga que ver precisamente, y el entrenador le indique, sin señalar ni nada, los números, ¿no? 4, y él tiene que correr y tocar el 4, 5, 8, y entonces ahí se va trabajando con el cuerpo completo, ¿no? En el caso de básquetbol, se puede complejizar, por ejemplo, con los estímulos, los números en la pared, ordenados así como están, mientras el basquetbolista está botando el balón, tiene que señalar con una mano, cambio el balón y lo boto con la otra, y con la otra señalo el número que sigue, y así me voy, haciendo el ordenamiento y el señalamiento de los números, ¿no? Otra variante puede ser que los números estén desordenados y él los tenga que ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, y las etiquetas se vayan moviendo y él lo haga como en tiempo rápido, en atención, en tal, ¿no? Puedes meter números como
distractores o elementos de distracción y que él solo tenga que seleccionar los adecuados. Ajá. Puedes, en lugar de utilizar números, utilizar símbolos o utilizar colores. En el caso, por ejemplo, de los deportes de combate, se puede ejecutar esto aleatoriamente o en conjunto con un gesto técnico específico, un step, un pateo, un golpe, etcétera, etcétera, y colocar después los números u ordenarlos. Ha ayudado mucho, o se utiliza, por ejemplo, mucho en el boxeo, ¿no? Que tienen que hacer movimientos muy rápidos y entonces él responder rápido a los ítems y funciona bastante bien. Tiene efectos positivos con ellos, ¿no? Para estar alertas. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta. La idea es ir dificultando la actividad cada vez más y bueno, momentos en los que se pueden aplicar, igual puede ser como calentamiento previo a aprender una técnica nueva, o puede ser un momento ya específico para trabajar la atención en general con tu atleta. Bien, no sé si haya otra pregunta más. ¿Me sigo? Bien. Vamos con un ejercicio más. Bueno, este ejercicio se le conoce como expansión de la conciencia, porque sabemos que el estar conscientes de lo que nos rodea y de nosotros mismos, pues también permite desarrollar los procesos atencionales, ¿no? Entonces, pongo este monito aquí como en esta posición un poco meditativa, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con esto de la meditación, pero también con esto que últimamente es muy popular, llamado mindfulness. El mindfulness lo utilizan muchos deportistas de alto rendimiento y que les funciona bien para trabajar la atención, ¿no? En este sentido, el atleta tiene que estar de primer momento en una posición cómoda, confortable, puede ser acostado, puede ser sentado, de preferencia que no sea como muy acolchonada la superficie sobre la que se encuentra, por ejemplo, no la cama o no el sofá, ¿no? Porque de ahí, bueno, puede ser que dificulte más el estar alerta o atento. En esa posición se sugiere en primera instancia mantener los ojos cerrados y dirigirse hacia la respiración, ¿no? El dirigirse a la respiración ayuda mucho porque en principio cuesta trabajo, entonces realmente se hace un proceso cognitivo de buscar, ya sea auditivamente o desde los interoceptores, encontrar esa vibración de la respiración. Entonces ya implica un esfuerzo ahí cognitivo, ¿no? Y bueno, se le sugiere que mientras va buscando o encontrando la respiración, haga respiraciones cada vez más lentas y profundas, ¿no? Eso implica pues que se va a ir relajando, ajá. No hay que forzar la respiración, sino que simplemente dirigirla. Una vez que se consiga o que ya se encuentre de manera natural ese estado de relajación, el deportista tendrá que prestar atención a lo que escucha a su alrededor. ¿Ah? Entonces, primero, si se fijan, el foco de atención es interno estrecho, pero luego se hace se mantiene estrecho, pero se hace externo. Entonces va a tratar de prestar atención a lo que está escuchando a su alrededor. Puede ser el motor de un coche, un pajarito, el viento, al principio puede reconocer todo y cada uno de los sonidos de su entorno y la idea es que los pueda ir identificando mentalmente, ¿no? Bueno, después de que logra eso, debe centrar su atención en sonidos mezclados, en todos los sonidos al mismo tiempo, sin separarlos. Va a intentar hacer ese ejercicio mental y después de un tiempo determinado, no muy grande, unos 2 minutos, puede regresar a centrarse en las sensaciones propias que ya no son auditivas, sino que refiere a sensaciones corporales como el calor, como el peso de su cuerpo, como sensaciones de las tripas, ¿no?
de la piel, etcétera, etcétera. Ajá. Y la idea es que las vaya identificando primero ordenadamente y antes de que pase a una sensación, a otra sensación, primero una, ¿no? Bien ordenada, bien entendida, luego pasa a otra y así hasta terminar de encontrar todas esas sensaciones. En ese ordenamiento, la atención se va a ir dirigiendo hacia averiguar por qué se produce la sensación, ¿no? ¿Por qué tengo calor? ¿Por qué está el peso? ¿Por qué, cómo puedo describir esta sensación? En fin, se profundizan sobre las sensaciones. Es un ejercicio que realmente puede ser cansado, pesado, se puede hacer como por secciones, un día una sección, un día otra, pero ya cuando hay más experiencia o más dominio, la idea es que se puedan hacer todas de un jalón, ¿no? Ahora todavía no termina, nada más hice esa pausa para poder advertir esto, ¿no? Ya que él ha centrado su atención en las sensaciones corporales, que ya las vio por separado, que ya las pudo describir, ordenar y entender, digamos que una última fase de este proceso implicaría centrar la atención en los pensamientos del deportista y en sus sentimientos, ¿no? En lo que está pensando y en lo que está sintiendo. Primero identificar cada pensamiento y sentimiento por separado y luego, sin forzar, pues la idea es que pueda entenderlo como en ese flujo de pensamientos, en ese complejo del estado de conciencia. Y bueno, pues les pongo por aquí para este ejercicio esta analogía de la cámara, del foco, porque la idea es que él va jugando un poco con los focos atencionales, pero también controlando todo el tiempo su atención y su estado de conciencia, ¿no? Me gusta mucho el ejercicio, a ellos les ayuda mucho en muchos momentos. No se sugiere que este ejercicio se lleve a cabo antes de un entrenamiento, ni antes de momentitos antes de la competencia tampoco. Se puede o se debe dedicar un momento solo para este ejercicio, ¿no? Si lo hacemos todo completo con las 4 fases que mencioné, el ejercicio puede llevarse a cabo hasta en 40 minutos, ¿no? También se puede hacer, como les digo, por pedazos, ¿no? Un día te dedicas a una fase, otro día a otra, otro día a otra, sin problema también, pero si queremos como hacer evolucionar al deportista, si queremos evolucionar con nuestra propia práctica, tiene que haber un momento en el que pueda hacer todas las fases en un solo momento, ¿vale? Y bueno, pues si no hay dudas sobre esta técnica, me paso a la que sigue. Se me hace que no me... Voy en tiempos como súper justa, me quedan 29 minutos para terminar y todavía me faltan algunas técnicas más de las que quisiera que hablemos y todavía falta el ejercicio de grupos. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy para no estar tan presionados mañana. Uno de los ejercicios ahora sí ya dirigido hacia la concentración es este que les muestro aquí, llamado la identificación de los distractores. Ya tenemos un adelanto de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes de tarea hicieron un listado de los estímulos o ítems que pueden provocar distracción, ya sea en entrenamientos o en competencias. Entonces, bueno, la primera fase sí es esa, es enlistar los distractores en momentos de entrenamiento o competencia, pero a continuación el entrenador va a buscar planificar un entrenamiento que solemos llamarle de modelaje, es decir, en el que queremos modelar una técnica, una táctica o una competencia en situación lo más real posible. Y en esa preparación vamos a incluir esos estímulos distractores que previamente listamos y que el deportista se va a esmerar en controlar e ignorar, ¿no? Entonces, durante las competencias o eventos de entrenamiento importantes, muchas veces pasa que los deportistas reconocen que tienen problemas de concentración y que esto pues los lleva a
dificultar su ejercicio de foco atencional, ¿no? Entonces, no da cuenta de las señales idóneas que debe atender y no da cuenta tampoco que está atendiendo a otras por sus factores extrínsecos o intrínsecos, pero que le impiden dar el rendimiento deseado, ¿no? Entonces es muy simple, ¿no? Tenemos esa lista. Ahora, ¿cómo podríamos esa lista que hicimos de tarea ponerla a prueba en un modelaje dentro del entrenamiento? Entonces, ahora, tú como deportista, si tu entrenador no está ahora mismo escuchando esto y quieres llevarlo a cabo, claro que lo puedes llevar a cabo, ¿no? Puede ser que en tu mismo entrenamiento te organices con el entrenador, le entregas tu lista y le pides que él aleatoriamente vaya lanzando estímulos que puedan distraerte y tú pues enfocarte al ejercicio que te corresponde, ¿no? Entonces, muy sencillo, pero útil al mismo tiempo. Riesgos importantes de este ejercicio. Considero que cuando tú haces esa lista de los distractores, cuando la vas construyendo, muchas veces distractores que están ahí refieren a factores intrínsecos, ¿no? Como por ejemplo emociones muy personales, familiares, etcétera, que pueden ser un daño para ti aunque sea un entrenamiento. Por ejemplo, se me ocurre en básquetbol un basquetbolista que está por cobrar un tiro, una penalización del equipo contrario y entonces está en la línea de tiro, tiene el balón en la mano y esos momentitos que se toma para botar el balón, focalizar, visualizar lo que tiene que hacer, le ponen un distractor que tiene que ver con su propia persona, ¿no? Como por ejemplo, no eres bueno, la vas a fallar, eres pésimo, tu técnica no es correcta, ese tipo de cosas que le dañan su autoconfianza, ¿no? Puede suceder, pero casi nunca es así, por lo que no se sugiere poner en riesgo los avances de la autoconfianza que tenga el atleta. Utilicen por ahora otros distractores y cuando hay una fuerza mental suficiente, estamos hablando de un atleta que ya está muy entrenado emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, que no se va a tumbar fácilmente, entonces ahora sí quizás se puedan integrar distractores que atenten en contra de su ego o de su autoconfianza. No sé si me doy a entender. Ese sería el riesgo que yo plantearía con respecto a esta técnica. Entonces, bueno, si no hay más preguntas o comentarios que quieran hacer, ¿alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda? No he revisado el chat mucho, le agradezco mucho a Vale que esté pendiente, que me va ahí comentando. Pero hace un momento Vicente, entrenador de tenis, quería participar. Hace casi 20 minutos, 25 minutos. Vicente, perdón, no pude ver tu mensaje en el momento oportuno, pero ¿quisieras comentar algo? Creo que no está, a lo mejor no está por ahí, ¿verdad? Bueno, quedo pendiente, Vicente, por si más adelante quisieras preguntar. ¿Alguno de las otras personas que tuvieran duda, entrenadores, atletas, o algo que quieran comentar? No, ¿verdad? Bien. Maestra, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Hola. Hola, Una hola. pregunta, maestra. A ver, en un evento de competencia, ya lo dijiste claramente que hay ciertas técnicas que no se tienen que practicar en competencia, y eso sí lo entiendo perfecto. Sé que me estoy adelantando un poquito, pero esta técnica a mí me mueve más todavía, esta última. ¿Se tiene que planificar en cierto periodo de la planeación? Hablo del periodo especial, hablo de
preparación física general, porque ya está claro que la competitiva no. ¿Tiene un lugar específico esta técnica en específico? No, la precompetitiva. En la pre. En la Ok. precompetitiva sí puede ser. No utilizarse nunca cuando estamos en un periodo de aprender nuevas técnicas. Ok. Ni tampoco aplicarse cuando el entrenamiento de preparación física general se vuelve muy intenso. Cuando Eso me es muy refería intenso, también. no. Cuando es muy intenso, no. Porque hay un cansancio físico y mental Y bien emocional. importante y puede provocar lesión, ¿no? Y cuando están aprendiendo una técnica, no, porque necesita él aprenderla por fases, ¿no? La primera fase es la técnica pura en sí misma, analizarla, procesarla, entenderla, y después de eso ya se ejecuta directamente en un contexto que ustedes determinan, que puede ser de tiempo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de halterofilia, pues la cantidad de peso que va a cargar en esta ocasión, ya con la técnica ejecutada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá ya en el periodo precompetitivo, el chavo ya sabe la técnica que tiene que ejecutar y entonces me dedico a hacer modelajes en donde vamos ahora sí a ponerte distractores, tú ya dominas la técnica, ya sabes, ya conoces las sensaciones del peso que cargas y lo que sucede cuando decides jalar la barra, entonces ya te puedo meter este tipo de ejercicios, ¿no? Y esa sería como la sugerencia. Y maestra, cierro con esta, por favor, ayúdame. ¿Tienen un cierto límite de tiempo esta técnica para ejecutar? Por decir, le voy a planificar 20 minutos de un ejemplo. ¿Tienen alguna limitación en cuanto a tiempo? No tan, más bien ahí viene la parte como estratégica, ¿no? Por ejemplo, en halterofilia no la pondría tanto en tiempo como a lo mejor en acciones. En acciones, exacto. Por ejemplo, Okay. yo diría, a ver, la voy a aplicar para envión, ¿no? Porque Claro. en envión es en donde me sucede esto. Entonces, 3 momentos o 3 levantamientos de envión. Sí, los 3 movimientos. Sí. 3 y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Eso puede ser. Y creo que el entrenamiento de ese día tiene que ir dirigido bajo este objetivo también, ¿no? Porque como es periodo precompetitivo, pues mucho de esto no ayuda, pues, para que el atleta tenga más dominio. Entonces, puede ser, ese día la idea es que ellos sepan desde el principio el objetivo. Es importante que sean conscientes de que se van a enfrentar al ejercicio. Si lo hacemos nada más así, sin dar cuenta, puede ser como una valoración, pero no metas demasiados distractores, pon 1 o 2 y valora, claro. ¿no? En donde sepas que el atleta no va a estar en riesgo. Pero ya cuando lo decidas usar, no para valorar, sino para entrenar, entonces digamos que lo primero que habría que hacer es hacerlo consciente de que de eso se trata el entrenamiento, de que tiene ese propósito y que quieres que él trabaje pues sí, este objetivo, ¿no? Claro. Como, ok, gracias, maestra. Muchas al gracias. contrario, maestro Felipe, un placer. El placer fue mío. Escucharlo. Buenísimo. Pues miren, entonces voy a hacer la pausa ahí con respecto a las técnicas porque nos queda media hora. Y quisiera que utilizáramos esa media hora para trabajar sobre esto, que recordar otra vez lo que es el plan de entrenamiento mental. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a trabajar o que íbamos a referir esto en varias ocasiones? Bueno, voy a retomarlo un poquito y la idea es que ocupemos esta última parte de la sesión para reunirlos en grupo primero para que se conozcan y planteen ideas en general. Y mañana ya lo hagamos más específico y podamos por lo menos, yo para mañana les voy a presentar un formato que les puede servir a ustedes bastante bien para trabajar el plan de entrenamiento mental. Sin formato ahorita y de manera muy general, estos son los elementos que sugiero que ustedes utilicen para diseñar un plan de entrenamiento, ¿vale? Primero, identificación de necesidades atencionales. ¿Qué implica? ¿Qué ejercicios, qué actividades o qué técnicas voy a aplicar para identificar las necesidades atencionales? Aunado a la lista que ya hice, de las cosas que tengo que atender. Y también dependiendo del deporte que practico, ¿no? Mi deporte
ya implica ciertas necesidades atencionales que tengo que entrenar o que tengo que trabajar. Lo segundo es entrenamiento de focos atencionales. Entonces, ¿qué ejercicios, qué técnicas, qué se me ocurre que pueda hacer y cómo lo voy a ejecutar para entrenar mis focos atencionales? Que decíamos eso de focalizar es ir de lo amplio a lo estrecho y de lo externo al interno y viceversa. ¿Vale? Y por último, plantear técnicas, estrategias o actividades dirigidas a orientar la atención, luego a entrenar la atención y luego a entrenar la concentración, que fue lo que estuvimos revisando en esta sesión. Se me pasaba comentarles que también podemos hacer uso de algunas tecnologías, por ejemplo, más a la mano para todos ustedes, algunas apps que a mí me han funcionado bien son estas que están acá. Ajá. Por ejemplo, Headspace, que incluso ya hasta tiene un programa en Netflix. El programa está bastante bueno, ojalá que puedan revisarlo, verlo. A mí me parece que está muy, muy lindo. Es sobre mindfulness y atención plena. Está súper lindo, en Netflix lo pueden ver, o pueden descargar la aplicación en el teléfono. La única cosa es que la mayoría de las actividades de la aplicación es para costo, entonces tiene un costo, pero yo lo he podido comprobar con algunos deportistas que lo trabajan de manera como ordenada y disciplinada y hemos tenido beneficios bien, bien importantes, ¿no? Otra aplicación es Cognifit, también tiene algunas actividades que son gratuitas, pero otras de costo. La ventaja de esta aplicación es que te ofrece como programas súper ya organizados, súper ya específicos y que tú puedes nada más ir como adaptando. Entonces, por aquí hay un equipo de tiro con arco que ya ha utilizado varias veces Cognifit y que han sido como testigos de los beneficios de la aplicación, porque además en el tema de Cognifit es que no solamente trabaja la atención, trabaja otras habilidades cognitivas, entonces está bueno y esta es la más noble, por el momento la favorita, en mi caso porque es gratuita. Ajá. Y ya te vienen ahí entrenamientos como muy específicos o muy claros, de 3 minutos o 5 minutos y que tú puedes ir repitiendo u organizando y que además puedes ir registrando tus propios avances con respecto a tus propios ejercicios de atención. Actualmente yo la estoy ocupando con la selección nacional. Ay, me fui. Bueno, ahorita le regreso. Pero bueno, la estoy ocupando con la selección nacional de karate. Y pues bueno, en la preparación para Juegos Panamericanos Juveniles y algunos que van a Olímpicos, tratando pues de... Y bueno, he tenido buenas experiencias también por acá. Y bueno, por acá Hugo nos comparte que Lumosity también, claro, es una app que él ha utilizado, también sirve para trabajar procesos cognitivos. Entonces, bueno, ¿qué quisiera como quizá señalar, como sugerir, ¿no? Con respecto a esto, pues que estas aplicaciones las integres en tu plan de entrenamiento de manera ordenada. No es como que, ya tengo la aplicación, yo ahorita tengo tiempo, pues me voy a poner a hacer el ejercicio y entonces ahí estoy como en el teléfono, ¿no? Creo que no tiene tan buen efecto como si tú la planificas, la pones dentro de tu formato de planificación, le designas un tiempo, la ordenas, pues, y sobre todo le designas un propósito, que va a tener un efecto también importante pues en los atletas, ¿no? En la respuesta a lo mejor física, que va a tener un efecto en la respuesta técnica, en la respuesta táctica, ¿no? Cuando estén aprendiendo algo nuevo, yo qué sé, ¿no? Que tenga un efecto pues ahí, que busques tú que tenga ese efecto y que se pueda ordenar. Eso es lo único que podría decir con respecto a estas técnicas, ¿vale? Bueno, miren,
Nos quedan 22 minutitos y quisiera que los aprovecháramos al máximo en algo que mañana podría tomarnos mucho tiempo y si lo administramos bien hoy, puede ser que mañana ya no sea tan tedioso o quitarnos ese tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación es organizarlos a todos ustedes en función de su disciplina deportiva. Y van a ustedes a, pues, interactuar con deportistas y entrenadores, o incluso también psicólogos, que por aquí hay algunos colegas. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es eso, dividirlos en grupos y se van a conocer. Vamos a dar como 5 minutos para que se conozcan y luego vamos a dar otros 5 minutos para abordar o plantear el plan de entrenamiento, ¿sí? O sea, voy a compartir solo por última vez esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a abordar de manera general y de manera libre cómo ustedes creen que van a plantear estos 3 elementos que están aquí. Ajá, plantear estos 3 elementos. Si quieren, hagan screenshot, tomen la foto a la pantalla para que lo tengan ahí a la mano, porque con eso van a estar trabajando otros 5 minutitos más. Y después regresamos al foro. Y cuando regresemos al foro, un representante de cada equipo va a comentar su pequeño avance sobre la planificación. ¿Vale? ¿Les parece bien?